La gracia de Dios ha venido para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia está disponible, pero disfrutar de esa gracia depende de si crees o no crees. Disfrutar de sus beneficios, disfrutar de lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí, por medio de la gracia, depende de si crees o no crees. ¿Sí? Puedes creer en Cristo Jesús, puedes creer que Él murió por ti, que Él llevó tus pecados y sufrió tus dolores y ser salvo, pero sin disfrutar de todo lo que Dios ha dispuesto para ti por medio de Cristo Jesús. Estoy hablando del reino de Dios, de todos los beneficios del reino de Dios para cada uno de sus hijos en esta tierra. No los puedes disfrutar si no crees. La gracia y el reino de Dios van de la mano. El reino de Dios lo disfrutas por medio de la gracia. Pablo lo llamaba por medio del espíritu de gracia. Cuando sabes que es un regalo, cuando sabes que no tienes que hacer nada para merecerlo, sino lo único que tienes que hacer es confiar y creer en Jesús y en todo lo que Él ha hecho para ti. Esto es lo que hace la diferencia entre el conocimiento y la revelación, entre información y revelación. Muchas personas tienen información acerca de Dios, pero pocos tienen la revelación de quién es realmente Dios, de su gracia. Y cuando tienes información, eso no es suficiente para recibir, para vivir en el reino de Dios. Pero cuando tienes la revelación de quién es Jesús, de quién es Dios, de su amor, de su gracia que ha sido dispuesta para ti, entonces puedes vivir la vida del reino. Amén. Así que el título del mensaje del día de hoy es Venga tu reino, parte 2. Venga tu reino, parte 2. Si tú no escuchaste la parte 1, lo puedes encontrar en YouTube, que fue el domingo pasado. Así que esta es la parte 2 de Venga tu reino. Pero antes me gustaría que levantaras tu Biblia para hacer nuestra oración y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Venga tu reino, parte 2. Escuché la historia acerca de una persona que tenía 4 novios. Es una metáfora, así que no empiecen a criticar. ¿Cómo que 4 novios? Es una metáfora, puede ser 4 novios, o si eres hombre puede ser 4 novias, ¿verdad? No hay problema, es una metáfora. Entonces esta persona tenía 4 novios. Uno lo amaba muchísimo, le daba mejores regalos, lo llevaba a comer a los mejores restaurantes, le compraba la mejor ropa, daba lo mejor de sí para para él, ¿sí? Este es el 4 novio. El tercero, de igual manera lo amaba muchísimo y tenía tanta dependencia de él, estaba tan apegado a él que tenía miedo de perderlo. El segundo, de igual manera, quizás no le ponía tanta importancia, pero se sentía segura, se sentía confiada cuando estaba con él. Y al primero, la verdad que no le hacía mucho caso, ¿no? El primer novio era como que ahí lo tenía, pues nada más por tenerlo, pero no le hacía mucho caso. Pero este primer novio realmente la amaba muchísimo, la amaba con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Cierto día la mujer enfermó muy gravemente, ¿sí? A tal punto que los médicos le diagnosticaron que iba a morir. Así que ella, queriendo probar la fidelidad de sus novios, llamó al 4 novio y le dijo: mira, tengo esta enfermedad y estoy a punto de morir. ¿Te irías conmigo? ¿Morirías conmigo? Así que el 4 novio le dijo: ni loco, ahí nos vemos, ¿sí? Después ella quedó muy dolida, muy resentida, pero bueno, tenía otros 3. Así que llamó al tercero y le dijo:
oye, mira, tengo una enfermedad muy grave y estoy a punto de morir. ¿Te irías conmigo? ¿Morirías conmigo? De igual manera el tercer novio le dijo, ni loco, ahí nos vemos, ¿no? Y se fue. Después, ¿en cuál me quedé? En el segundo, ¿verdad? El segundo novio lo manda a llamar y le dice, fíjate, enfermé muy gravemente y estoy a punto de morir, ¿te irías conmigo? Así que le dice, mira, la verdad que yo te amo mucho, te aprecio, pero tanto así como para morir contigo, no, yo hasta tu tumba, hasta tu muerte te voy a enterrar, pero después voy a continuar con mi vida. Así que, por último, llamó al primer novio. No, más bien, no lo llamó. Al último, escuchó la voz del primer novio y que le decía, hey, yo me voy contigo. Así que ella volteó y le dice, ¿tú? Sí, yo me voy contigo, te amo, quiero estar contigo, quiero pasar mi vida contigo, quiero ir contigo hasta la muerte. Así que la mujer reflexiona y dice, ¿cómo es posible que no te puse atención cuando podía? ¿Cómo es posible que no te cuidé cuando podía? Bueno, esta metáfora habla acerca de que cada uno de nosotros, ya seas hombre o mujer, tienes 4 novios, ¿no? Hablando metafóricamente. La primera es tu cuerpo. El cuarto novio es tu cuerpo, ese que buscas ponerle la mejor ropa, darle lo mejor, pero al final de la vida sabes que todo eso se va a quedar ahí. Eso no te va a acompañar. Sabes que aunque tengas la mejor ropa, los mejores carros, le des los mejores regalos a tu cuerpo, al final va a ser algo que se va a quedar ahí, ¿verdad? Va a ser algo que no te va a acompañar. El tercer novio representa el dinero, lo material, los lujos, que te esfuerzas tanto por mantenerlos y tienes tanto miedo de perderlos, que cuando estás en los últimos días de tu vida te das cuenta que no te vas a llevar nada, te das cuenta que no te van a acompañar, que te esforzaste toda una vida por tratar de mantener algo que al final de la vida, que dedicaste toda tu vida por tratar de mantener algo y tanto miedo de perderlo que al final no te llevarás nada. Y está confirmado, ¿no? Que al final de tu vida no te llevas absolutamente nada. Por más rico, por más dinero, por más bienes que tengas, alguien más se va a quedar con ellos. No te llevarás nada. El segundo novio representa tu familia. Esa familia que siempre está contigo, esa familia que te ama, que te apoya, que te da lo mejor, pero hasta la muerte, ¿no? Llegan, te acompañan al funeral, te entierran, pero dicen hasta aquí, la vida continúa y hay que seguir. Por más triste o por más cruel que parezca, la verdad que así es. Y el primer novio representa tu alma. Esa alma que siempre está contigo, que siempre te va a acompañar, ¿no? Que muchas veces lo descuidamos como esta mujer la descuidaba. Creemos o lo vemos como lo menos importante, no le tomamos tanto en cuenta, no nos preocupamos por alimentarlo, por cultivarlo, por cuidarlo. Metafóricamente hablando, igual, el alma se compara como un jardín, ¿no? Lo puedes comparar como un jardín al cual lo tienes que cuidar, al cual lo tienes que cultivar, al cual lo tienes que abonar para que pueda crecer y para que pueda florecer, ¿sí? Nuestras vidas no pueden florecer, no pueden crecer si no cultivamos el alma, si no cuidamos lo que pensamos, si no cuidamos lo que entra por nuestros oídos, lo que entra por nuestros ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de adentro de nosotros sale el reflejo de quienes somos. De dentro de nosotros va a salir la vida que vamos a vivir. Por eso es que el alma es tan importante. ¿Sí? Y es como un jardín que si no lo cuidas, no es que se va a quedar igual, ¿sí? No es como que dices, bueno, no lo cuido, no lo voy a mantener, pero va a seguir igual. No, el jardín, hagas algo o no hagas algo, va a cambiar. La diferencia es de qué manera va a cambiar. Si tú has pasado por alguna casa abandonada, si tú has pasado por algún lote baldío, te puedes dar cuenta que después de mucho tiempo le empieza a salir hierba, se le empieza a juntar la basura, se empieza a deteriorar. ¿Sí? Aunque la casa ahí está, no se le ha hecho nada, pero se empieza a deteriorar, se empieza a llenar de basura, le empiezan a salir ramas, hierba, y es algo que no se ve muy bien. Así que
si tú no cuidas tu alma, si tú no mantienes tu alma se empieza a marchitar, se empieza a deteriorar. Y eso es lo que se refleja al exterior. Eso es lo que se refleja al exterior. Muchas veces nos preocupamos más por lo exterior, por el cuerpo, como esta mujer que estaba preocupada por vestirse bien, por darle lo mejor, la mejor comida, el mejor alimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que los demás ven, lo que los demás ven. Y el alma, realmente las personas no pueden ver tu alma. Las personas no pueden ver lo que hay dentro de ti. Por eso se necesita humildad. ¿Por qué? Porque los demás no pueden ver lo que está dentro de ti. Así que la Biblia habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5:23, dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos dice que nuestro ser, que nuestro espíritu, alma y cuerpo es quien nosotros somos. ¿Sí? Es verdad que somos espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero eso conforma todo nuestro ser. No es que el cuerpo no es importante, o que el cuerpo, claro que el cuerpo es importante, claro que tu alma es importante, y claro que tu espíritu es muy importante. Es quien tú eres, es tu ser. ¿Sí? Así que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu siempre se va a alimentar de la palabra de Dios. El espíritu es esa parte nueva de ti, es eso que ha nacido de nuevo. El espíritu viejo ha sido quitado. En el momento en el que tú crees y confías en Cristo Jesús, en ese mismo momento el espíritu viejo es quitado y un espíritu nuevo ahora está dentro de ti. Ahora ese espíritu es quien eres tú, es parte de tu ser. Tienes un espíritu nuevo, ¿sí? Un espíritu que te dice que eres justo, que eres amado. Es decir, es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora viviendo en ti. Es el mismo espíritu que te da testimonio de quién es Cristo Jesús. Es el mismo espíritu que te guía a la verdad de quién eres tú, basado en Cristo Jesús. El espíritu viejo que te decía, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Eres un traicionero, eres un fiel, eres un adicto, eres un fracasado. Eres una persona que trae arrastrando las maldiciones de tus padres. Eres una persona que le va a ir mal porque a tus padres le va a ir mal. Eres una persona que como naciste pobre, ahora tendrás que vivir pobre. Eres una persona que si no tienes una buena palanca, no te puede ir bien en la vida, no puedes encontrar un buen trabajo. Ese espíritu ha sido quitado. Y ahora un espíritu nuevo, el espíritu de Cristo Jesús, la presencia de Dios que te dice, eres amado, eres favorecido. No importa lo que pasó en el pasado con tus padres, tú has cortado con esa maldición. Cristo Jesús ha cortado con esa maldición de tu pasado. Ahora eres alguien nuevo, eres favorecido, te irá bien, confía en mí, tengo el control, tienes paz. No te he dado un espíritu de temor para que tengas temor como todo el mundo lo tiene, sino que te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No eres más un fracasado, no eres alguien pobre, sino que eres alguien que va a bendecir a los demás. Eres alguien que puede vivir en abundancia si confías en mí. El espíritu es un espíritu que vive en un estado de ahora, de aquí y ahora, de un estado de gracia constante. La manera en que tú vives por medio del espíritu, eres cuando eres consciente de la presencia de Dios. Y la presencia es presencia. Es ahora, es aquí. Cuando eres consciente que la presencia de Dios va contigo, que Dios está contigo, que Dios te acompaña, que Dios te favorece, es cuando puedes vivir la vida del reino en esta tierra. Es cuando el Espíritu, es cuando tú vives guiado por el Espíritu en esta tierra. Ahora, tu espíritu solo se alimenta de la palabra de Dios, de lo que Dios dice de ti. Vive en un estado de gracia constante, en el aquí y en el ahora. La Biblia dice que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre y que nosotros estamos sentados junto con Cristo. Eso es ahora.
Ahora tú estás aquí, pero nosotros estamos sentados a la diestra del Padre junto con Cristo. ¿Qué significa eso? Que en el Espíritu tú estás allá, en tu Espíritu. Tu Espíritu no conoce de tiempo, no conoce de pasado, no se limita al tiempo, sino que vive en un estado de presencia constante, vive en el aquí y en el ahora. Sí, se sale del tiempo. Por eso es que tú ahora estás a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Y cuando tú eres consciente de eso, entonces puedes darte cuenta que estás por arriba de cualquier circunstancia, que estás por encima de cualquier circunstancia, que estás por encima de cualquier dificultad. La dificultad que estás atravesando ahora, los problemas que puedes atravesar mañana, las circunstancias que pasaste en el pasado, como tú estás sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús, quiere decir que tú estás por encima de eso. Por eso la Biblia te llama más que vencedor, ¿sí? No solamente vas a vencer, sino que ya has vencido. Eres más que vencedor, ¿sí? Aún ni siquiera has enfrentado los problemas de mañana y ya los has vencido, porque eres más que vencedor, ¿sí? Entonces, la oración, como les decía el domingo pasado, la oración no se hace de abajo hacia arriba, sino que tú estás sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Así que la oración es de arriba hacia abajo, desde una posición de victoria, no desde una posición de podrá ser, a lo mejor, ira, Señor, lo que me está pasando, mírame, ¿cómo es posible que permitas esto? No, Señor, te doy gracias porque ya lo he superado. Señor, te doy gracias porque ya lo he suplido. Señor, te doy gracias porque ya he vencido esta circunstancia. ¿Sí me estoy dando a entender? La oración es de arriba hacia abajo, desde una posición de victoria, no desde una posición de derrota. Te mencionaba el domingo pasado el ejemplo de Jesse y Eliseo. El ejército asirio los había rodeado. El ejército asirio había rodeado el pueblo de Datán, si no me equivoco, que es el pueblo donde estaba Jesse y Eliseo. Iban detrás de Eliseo, del profeta de Dios, porque les estaba causando muchos problemas. Todo un ejército rodea la ciudad. Cuando ellos se levantan al amanecer, Jesse, el siervo de Eliseo, ve que los estaban rodeando y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Esa es una oración de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como de cuando ya no tienes otra opción, ¿no? Es una oración, se me fue la palabra, desesperada. Es una oración desesperada. Muchas veces nosotros hacemos oraciones desesperadas. Las oraciones desesperadas: Señor, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame en esta dificultad. Son una oración de abajo hacia arriba. Son una oración desde una posición de derrota. Sí, Señor, mira lo que me está pasando, mírame mi dificultad, mírame. Es que no eres consciente de la presencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, tu oración siempre va a ser desesperada, siempre va a ser de abajo hacia arriba. Sí, así que Jesse hace esta oración y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo hace una oración de arriba hacia abajo y dice: Señor, ábrele los ojos a Jesse para que pueda ver. No dijo: abre mis ojos. Eliseo ya estaba viendo con sus ojos espirituales. La mente de Eliseo estaba siendo iluminada por su espíritu. Así que Eliseo en su mente, como él estaba viendo a través de su espíritu y su mente estaba siendo iluminada por su espíritu, él podía tener paz, podía tener tranquilidad. Así que su oración fue de arriba hacia abajo y dice: Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver. Así que los ojos de Jesse le son abiertos y puede ver cómo un ejército mucho mayor, caballos y carros de fuego los rodeaban, los protegían. Y Jesse se da cuenta que eran mucho más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Sí, así que tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y cuando tú eres alimentado por la palabra de Dios, cuando tú eres alimentado por la luz, por la verdad del Evangelio de Jesucristo, entonces también tu alma se alimenta. Si tú quieres cuidar tu alma, si tú quieres fortalecer tu alma, si tú quieres crecer, prosperar en tu alma, primero lo tienes que hacer en tu espíritu. Sí, lo tienes que hacer en tu espíritu. ¿Por qué? Porque en tu alma, en tu mente está la batalla de la fe. Ahí está la batalla de la fe. Ahí es donde se libra la batalla entre los pensamientos
que no vienen de parte de Dios, entre los pensamientos que este mundo te ofrece, los medios de comunicación, las personas que te rodean, tantas voces que hoy en día están hablando, y lo que Dios dice acerca de esa circunstancia. La luz. Bien, mientras regresa. Entonces, listo. Entonces tu palabra, el espíritu, tienes en tu mente lo que son los pensamientos del mundo. En estos pensamientos también está tu vieja manera de pensar. Recuerda, eres un espíritu nuevo. En el espíritu has sido nuevo, has nacido de nuevo, pero en tu alma y en tu cuerpo no. Tu alma y tu cuerpo todavía no, todavía necesita ser renovado. Así que probablemente traes esa vieja manera de pensar. Tienes pensamientos arrastrando desde el pasado, desde tu niñez, por los errores que has cometido, quizás por las cosas que te han salido bien también. Son fortalezas que se van haciendo en tu mente, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces ahí está la batalla, en tu mente, el espíritu, y podríamos decir contra la carne. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, la sangre, tus huesos, tu carne son parte de tu carne. Sí, es lo que la Biblia le llama tu carne. También tus pensamientos, también tus emociones, también tu voluntad es parte de tu carne, o lo que la Biblia le llama la carne. Entonces la carne está contra el espíritu, pero la mente es el campo de batalla. ¿Sí? Los pensamientos de este mundo, la vieja manera de pensar, las barreras que se han levantado en tu mente contra los pensamientos de Dios. Sí, y es una batalla de fe. Ahí se libra. Y tú decides a quién le vas a hacer caso. Tú decides por medio de qué pensamientos vas a vivir. ¿Y quién va a ganar? Obviamente va a ganar al que alimentes más. Si tú sigues viviendo de tus emociones, sigues viviendo por tu pasado, sigues creyendo que traes arrastrando las enfermedades, las maldiciones de tus padres, sigues creyendo que sigues teniendo en la mente que con que tengas un buen trabajo, con que tengo una casa pequeñita, con que me vaya bien, entonces tu vida no podrá ser diferente. Tu carne se sigue alimentando de lo mismo y de lo mismo. Por lo tanto, tu carne está muy fuerte que tus decisiones siempre se van a inclinar hacia allá. ¿Sí? Pero cuando alimentas tu espíritu, que se alimenta de la palabra de Dios, de la misma manera que tú alimentas tu espíritu, es la misma manera que tú alimentas tu alma. Esa es la diferencia entre la información y la revelación. ¿Por qué? Porque todos aquí venimos a la iglesia y escuchamos información. Yo te hablo acerca de la palabra de Dios, tú escuchas acerca de la palabra de Dios, tú lees acerca de la palabra de Dios y estás teniendo información. Yo puedo hablar hasta tu intelecto, ¿sí? Yo puedo hablar hasta tu mente, no puedo hablar más allá, yo no lo puedo hacer, estoy imposibilitado. Yo medianamente puedo hablar a tu conocimiento y trato de hacer mi mejor esfuerzo para darme a entender, ¿sí? Y para que tú puedas recibir lo que yo te estoy transmitiendo. Pero hay un límite y es tu mente. Yo no puedo ir más allá, pero la palabra de Dios sí puede ir más allá. En este momento quizás yo estoy hablando algo en específico y tú estás entendiendo otra cosa. Tú estás entendiendo otra cosa que tú necesitabas y el Espíritu sabe, la palabra sale, por eso se mete a ese lugar, se mete a ese rincón donde sabe que tú lo necesitas. Yo no puedo llegar allá. Las palabras que son espíritu y son vida, sí pueden llegar allá y hacen la diferencia, separan entre tu alma y entre tu espíritu, entre las coyunturas, es decir, tienen un efecto también en tu cuerpo. Así que las palabras que yo te estoy transmitiendo son información y la información empieza a inflar tu conocimiento, tu mente, pero hasta ahí realmente no hay mucha diferencia. No puede haber, no sirve de mucho para tu vida. Lo que realmente provoca el cambio es cuando esas palabras llegan a tu espíritu, cuando tu espíritu se alimenta.
Y ese espíritu al mismo tiempo le pasa esa información a tu alma. Es como que si va, entra por tus oídos, entra por tus ojos, no sé cómo entre, va, llega a tu alma, a tu mente, después llega a tu espíritu y ahí viene la revelación. Ahí viene la revelación y luego regresa a tu alma y tu alma empieza a ser renovada. Tu alma, tu voluntad y tus emociones empiezan a vivir, empiezan a ser guiadas por lo que Dios dice, por la palabra de Dios. Y ahí es cuando puedes vivir por el Espíritu y disfrutar, recibir todos los beneficios del reino. Porque los beneficios del reino, lo que Dios desea para ti, lo que Dios quiere para ti, solo los puedes obtener por medio de tu espíritu. No los puedes obtener por medio de información que está en tu mente. ¿Sí? Juan 6:63, Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Así que el alma necesita del espíritu. Y al mismo momento, tu alma para crecer, ¿sí? Tu alma necesita del espíritu para crecer, para fortalecerse, para tener vida, para tener paz, para tener gozo, para tener alegría. Tu alma necesita necesariamente del espíritu. Y el espíritu a la vez necesita de tu alma para asirse de un cuerpo, ¿sí? Al mismo tiempo, tu espíritu necesita del alma. ¿Para qué? Para asirse a un cuerpo, porque es el cuerpo lo que los demás pueden ver, porque es el cuerpo de Cristo donde los demás pueden conocer a Cristo, ¿sí? Porque cómo Dios va a conocer, porque cómo las personas van a conocer a Jesús, a Dios, a través de ti, si no es a través de tus manos, si no es a través de tus pies, si no es a través de tu boca. Pero recuerda que tu cuerpo va a reproducir lo que hay dentro de ti. Sí, tu cuerpo va a reproducir lo que hay dentro de ti. Por eso estoy seguro que alguna vez has escuchado hablar que tú eres las manos de Cristo, que tú eres los pies de Cristo, que tú eres la boca de Cristo Jesús, porque el espíritu necesita de un cuerpo para transmitir eso, para bendecir a las personas, para que los demás lo conozcan. Y curiosamente, yo esto no lo entiendo muy bien, pero Dios ha decidido que va a usar tu cuerpo y mi cuerpo, que Dios te va a usar a ti y a mí para ser de bendición, para bendecir a los demás, para que las personas lo conozcan. Amén. Así que necesitas que tu espíritu sea alimentado para que tu alma sea fortalecida, sea cuidada, para que tu alma crezca y que tu cuerpo reproduzca eso que hay dentro de ti, para que Cristo pueda salir de dentro de ti. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, ya no vivo en mis fuerzas, ya no vivo en mi carne, ya no vivo por lo que yo hago, ya no vivo por lo que yo pienso, ya no vivo por lo que yo creía, ya no vivo por mi pasado, ya no vivo por lo que hice. Ahora Cristo vive en mí. Es decir, vivo en un estado de gracia constante, vivo en el Espíritu, vivo en un estado de la presencia de Dios. Estoy constantemente en la presencia de Dios y recuerdo quién soy en su presencia, y estoy sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Estoy por encima de cualquier circunstancia. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Soy bendecido, soy favorecido, me irá bien, seré cabeza, no seré cola, estoy arriba y estoy abajo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Efesios capítulo 1, versos 16 al 18, dice así. Efesios 1, 16 al 18, dice en la Nueva Versión Internacional: no he dejado de dar gracias, es Pablo hablándole a los efesios, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Vean la oración que hace Pablo, es una oración que nosotros podemos hacer todos los días. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Ya me perdí.
para que lo conozcan mejor. Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es lo que te decía hace un momento. La información es una cosa, la revelación es otra cosa. Muchas personas tienen mucha información, saben hebreo, arameo, la Biblia, los versículos en diferentes versiones, pero te has dado cuenta que hay muchas personas que aunque tienen mucha información, todavía creen que Dios es un Dios que castiga, un Dios que manda las enfermedades. ¿Sí? Antes yo recuerdo que ahorita todavía se usa, la verdad que lamentablemente todavía es así. Pero antes, si tú faltabas a la iglesia, a lo mejor algunos de ustedes estuvieran en una iglesia así, si tú faltabas a la iglesia 2, 3 domingos, el pastor o un líder podía ir a tu casa y decirte: usted puede perder su trabajo porque no ha ido a la iglesia. Usted puede caer enfermo si no va a la iglesia. Usted ha dejado de congregarse. O Dios no lo va a bendecir porque no ha dado sus diezmos, porque no ha sido fiel. ¿Sí? Entonces tenían mucho conocimiento acerca de Dios. Puedes leerte toda la Biblia, pero si no lo conoces realmente, el conocer a Dios es cuando haces algo con Él. Cuando conoces a Dios, yo no te puedo decir, que conozco a Lionel Messi, o más bien yo te puedo decir que sí conozco a Lionel Messi. Es argentino, nació en Rosario, está casado, tiene 3 hijos, juega en el París. Te puedo decir que lo conozco, pero realmente eso no es conocerlo, ¿no? Realmente eso no es conocerlo. Solo tengo información acerca de algunas cosas de él. Pero conocerlo sería si me siento a comer con él, si me platica acerca de su vida, lo que siente, lo que le pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas más profundas. Cuando ya hago si vamos a comer, si vamos a jugar, si hacemos cosas juntos, entonces podré decirte que conozco a Messi. Pero si no lo conozco, solo tengo información de quién es Él. De la misma manera, cuando nosotros solo tenemos información, nunca podemos conocer a Dios. Por lo tanto, vamos a tener ideas, vamos a creer ciertas cosas acerca de quién es Él. Por eso es que muchas personas cuando leen la Biblia, ven en el Antiguo Testamento y dicen: este es un Dios, un Dios tirano, un Dios que es malo, un Dios malvado. Pero eso es porque no tienen la revelación, ¿sí? Y la revelación viene por medio de su Espíritu. Por eso Pablo decía: yo le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, ¿sí? Un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Verso 18: pido también que les sean iluminados los ojos de su corazón. En otra versión dice: de su entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos. A menos que no tengas la revelación de quién es Jesús, nunca vas a poder saber cuál es la esperanza, qué es lo que Él espera de ti. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas? ¿Cómo es que Dios desea que tú vivas? ¿Y cuál es tu herencia como hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es tu herencia como hijo de Dios? ¿Qué es lo que tú te mereces? ¿Qué es lo que es tuyo? Y muchas veces por no conocerlo, por no tener ese conocimiento acerca de Dios, esa revelación y solo tener información, nos perdemos mucho de lo que es Dios. Muchos creen que Dios es un Dios extorsionador, un Dios que te extorsiona. Si no vienes a la iglesia te va a ir mal. Si no das tus diezmos, entonces no te voy a bendecir, no te voy a dar. Sí, y no es así. Muchas veces todavía, aunque hemos escuchado el mensaje de la gracia, yo no te voy a dejar mentir. Muchas veces vienen, yo no te voy a mentir, perdón. Muchas veces, aunque predico la gracia, aunque creo en el mensaje de la gracia, en el amor de Dios, muchas veces cuando algo sucede, no puedo evitar que mi mente se vaya a pensar: es que hice esto, por eso me está pasando esto, ¿no? O que mi mente se vaya a creer que viene de parte de Dios. Pero inmediatamente digo: no, eso no es cierto, eso no es verdad. Ese pensamiento que quiere venir no es cierto, es una mentira.
Dios no me quiere enfermar, Dios no me quiere maldecir, Dios no quiere que me vaya bien, a todo lo contrario. Dios quiere que yo tenga vida, Dios quiere que yo tenga paz, Dios quiere que yo tenga salud, que sea prosperado, así como prospera mi alma. Así que para que el alma prospere, necesitas tener esa revelación acerca de quién es Dios, es decir, conocerlo. Gracias. Es decir, es importante conocerlo. Así que nuestra mente, nuestro entendimiento, tiene que ser iluminado por mi espíritu, mientras el corazón o la mente, el entendimiento, no sea iluminado, no sea alumbrado. Si te fijas aquí, dice en el verso 18, pido también. Pablo está pidiendo, y es una oración que tú y yo deberíamos de hacer todos los días. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón o el entendimiento, para que sepan a qué esperanza es lo que han sido llamados. Entonces, los ojos, cuando la Biblia habla de los ojos, se refiere al conocimiento, ¿sí? Que sea iluminado. ¿Cómo es iluminado? Por medio de tu espíritu, por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios dice de ti. Entonces, tu espíritu, que está siendo alimentado por la palabra de Dios, empieza a transmitir a tu alma, a tus pensamientos, a tus emociones y a tu voluntad. ¿Sí? Así que mientras que el corazón, mientras que la mente no sea alumbrada, no puede salir nada del reino al mundo exterior. No puede salir nada de lo que está dentro de ti. Tú recuerdas las palabras de Jesús, las palabras que les dijo a sus discípulos: ustedes deben de orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en la tierra. La voluntad de Dios no se puede hacer si no es por medio de tu espíritu. No lo puedes hacer la voluntad de Dios por medio de tus fuerzas, ¿sí? Por medio de tu sacrificio, por más que tú te esfuerces. No, se hace por la acción del Espíritu dentro de ti. No es que no hagas nada, no es un estado de pasividad, es un estado de acción. Tienes que accionar, tienes que hacer, pero es por medio del Espíritu, no por medio de tus fuerzas, no por medio de tus emociones, ¿sí? Entonces, hay un tesoro dentro de ti. La Biblia te dice, la metáfora que te dije en un principio te muestra que hay un tesoro dentro de ti que necesita salir. Es necesario que salga lo que está dentro de ti. No, tenemos aquí en el Golfo de México, no sé ahora, pero hasta hace unos años habían descubierto demasiado petróleo que había ahí en el Golfo, pero no podía salir, no lo podían sacar. Así que ¿de qué sirve que esté ahí si no lo pueden extraer? ¿Qué beneficios va a haber si sigue estando ahí enterrado? No puede haber ningún beneficio. Me parece que también aquí en México está una de las minas más grandes de Latinoamérica, una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica. Pero ¿de qué sirve de que ese oro esté ahí si no puede ser extraído, si no puede ser sacado? ¿Sí? ¿Cómo el país va a prosperar? ¿Cómo el país se va a enriquecer? ¿Cómo el país se va a beneficiar de eso que está ahí, de esos recursos que están ahí, si no son extraídos, si no son sacados? De la misma manera, tú y yo, ¿cómo nos vamos a beneficiar del reino? ¿Cómo vamos a poder vivir en el reino mientras esté aquí, pero no salga al exterior? Por eso es que muchos de los creyentes no se ve una gran diferencia, ¿sí? No hay una vida sobrenatural, no hay una vida diferente al del resto de los demás. ¿Por qué? Porque el tesoro sí está ahí, el nuevo espíritu sí está ahí. Todo el poder para prosperar, el poder para hacer riquezas, el poder para hacer paz, el poder para bendecir a los demás, el poder para tener alegría, está aquí dentro de ti. Pero ¿de qué sirve que ese tesoro esté ahí adentro si no puede salir? ¿Sí? Si no puede salir al exterior. En Mateo capítulo 13, Jesús cuenta una parábola acerca de un tesoro escondido. Es un hombre que encontró un tesoro, en un campo, y después lo volvió a dejar ahí, lo escondió, y fue y vendió todo lo que tenía. Después vino y compró ese campo. ¿Sí? La historia está en Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo 13, 44. Dice: el reino de los cielos es como
un tesoro escondido. Si se fijan, habla del reino, el reino que está dentro de ti. Sí, no es un lugar del reino, no vas a disfrutar cuando te mueras y cuando vayas del otro lado del sol, más allá, no, sino que el reino está ahora, está aquí y ahora, está dentro de ti. Y necesitas salir al exterior para que puedas cumplir tu propósito, para que puedas ser de bendición a los demás, para que las personas puedan encontrar salvación, para que las personas puedan conocer a Dios. Necesitas salir de tu interior. Así que dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Tú eres el campo. Cuando un hombre lo descubre, cuando tú descubres que está el tesoro ahí escondido, lo vuelve a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ahora, ¿a qué se refiere esta parábola con vender todo? Con que el hombre fue y vendió todo para comprar ese campo. Bueno, vender todo, puedo entender que se refiere a desprenderse, deshacerse, desnudarse, quitarse de todo argumento o pensamiento que te impida sacar ese tesoro, ¿sí? Ese tesoro que está en tu espíritu, todo argumento, todo pensamiento que te impida vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Todas esas fortalezas que se han levantado en tu mente, todas esas maneras de pensar que muchas veces son negativas, pesimistas, no puedo hacer, no lo voy a lograr, no tengo. Quitar esos pensamientos, deshacerte de esos pensamientos para que pueda salir ese tesoro, para que pueda salir esa vida sobrenatural, para que pueda salir esa vida extraordinaria. Mientras no desentierres ese tesoro que está dentro de ti y lo sigas tapando, lo sigas ocultando con tu vieja manera de pensar, lo sigas tapando y ocultando con tus viejos hábitos, con tus viejas creencias, sin tener la revelación de quién es Cristo Jesús, entonces será un tesoro que está ahí, será un tesoro oculto y de nada sirve ahí. Sí, tienes el nuevo espíritu, sí vas a ser salvo, pero ¿de qué va a servir si vas a tener una vida como los demás? Sí, si no vas a poder disfrutar del reino de Dios en esta tierra. Amén. Así que la palabra de Dios solo forma parte de ti cuando la haces. La palabra de Dios solo forma parte de ti cuando la haces. ¿Alguna vez? Bueno, yo sé que sí. Cuando comemos, imagínate que yo tengo un mango aquí en mi mano, ¿no? ¿A cuánto les gustan los mangos? Imagínate que yo tengo un mango en mi mano. Sí, es una de mis frutas preferidas, el mango. Ahora, imagínate que yo le quito la cáscara y le doy una mordida. Ahora el mango sigue, aunque esté en mi boca, sigue siendo mango, ¿cierto o no? Ahora yo lo empiezo a masticar, sigue siendo mango, pero ahora ya está masticado. Sí, ahora es una masa de mango, pero sigue siendo mango. Sí, pero imagínate ahora que yo me lo paso, yo me lo como y pasa algún tiempo, ¿ahora eso es mango? No, ya no es mango, ahora es yo. Ahora se ha convertido en parte de mí. ¿Sí? Ahora yo he absorbido todos sus nutrientes, todas sus vitaminas. Ahora ese mango, ahora es parte de mí. ¿Sí? Ahora es parte de mí. Y eso pasa con la comida. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio acerca de eso, ¿no? Que realmente sí, ahora es parte de nosotros. ¿Sí? Algunos no quisieran que fuera parte de sí, pero ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuando es como esa palabra. Tienes la palabra, yo tengo aquí mi Biblia y sigue siendo un libro que tiene palabras muy bonitas, pero ahora yo las empiezo a leer, pero sigue siendo letras, ¿sí? Sigue siendo escritura. Y ahora yo las empiezo a masticar y sigue siendo palabra, pero ahora está en mi mente. Y cuando la paso, cuando la trago, ahora es parte de mí. Pero eso no sucede hasta que eres un hacedor de la palabra. No basta con ser oidor. Sí, no basta, no es suficiente venir a la iglesia todos los domingos y solo escuchar la palabra. La revelación viene, se vuelve parte de ti cuando eres un hacedor, cuando lo haces, cuando ignoras lo que sientes, cuando ignoras lo que piensas, cuando ignoras lo que ves. Has recibido esa palabra en tu espíritu, se ha alimentado tu espíritu y tu voluntad se adhiere a la voluntad de Dios.
y haces un hacedor de la palabra. Hasta que no eres un hacedor de la palabra, es cuando empiezas a ver los beneficios, es cuando empiezas a ver los resultados, es cuando empiezas a ver el reino de los cielos en esta tierra a través de ti, en ti. ¿Sí? Hasta que no eres un hacedor. Mientras la palabra esté en tus oídos, solo es conocimiento, solo es información. Pero hasta que no eres un hacedor, entonces es revelación. Es decir, hasta que no haces algo junto con Dios. No puedes conocerlo, no puedes descubrirlo. Como el ejemplo que te ponía con Lionel Messi, yo no puedo conocerlo por medio de la tele. Si yo lo veo, tengo información de él, hasta que no me siente a comer con él, hasta que no podamos hacer algunas actividades juntos, entonces yo puedo decir que lo conozco, pero no es hasta que haces algo con él, hasta que haces algo con él. Por eso es que hasta que no haces algo junto con la palabra, puedes ver, puedes experimentar, puedes disfrutar los beneficios. Por eso es que la palabra de Dios solo forma parte de ti cuando la haces. Mientras no seas un hacedor de la palabra, solo estará en tu mente. ¿Sí? Y las promesas solo son tuyos cuando eres un hacedor de la palabra. Cuando las crees y lo que crees se convierte en una acción. ¿Sí? La Biblia dice en Mateo capítulo 7, por favor, si lo podemos ver. Mateo 7, verso 24 en adelante. Yo creo que es una historia, es una metáfora que has escuchado muchas veces. Mateo 7, 24 en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 26. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Y eso es lo que hace la diferencia, tanto al prudente como al insensato. Ambos le soplaron los vientos, crecieron los ríos, azotaron su casa, pero una permaneció. Sí, no porque uno era un hacedor de la palabra, no porque el otro era un sabio, no porque el otro era prudente. Eso no significa que no vinieron los vientos, que no crecieron los ríos, que no azotaron su puerta, su casa. ¿Sí? Eso no significa. La diferencia fue que aquel que la hizo fue quien permaneció. Aquel quien hizo la palabra, que no solamente le escuchó, sino que además lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a muchos realmente no les interesa. Muchas veces no nos interesa ser hacedores de la palabra, sino lo único que nos interesa es ser suplidos en nuestras necesidades físicas y materiales. Es todo lo que nos interesa. Solo atrapamos lo que escuchamos que es bueno para nosotros, lo que yo quiero, lo que yo deseo, aquello que vaya a suplir mis necesidades físicas y materiales. Pero realmente no nos interesa tanto en ser hacedores. Por eso es que puedes venir mucho tiempo a la iglesia, escuchar mucha palabra de Dios, pero mientras no la pongas en práctica, mientras no seas un hacedor, entonces no va a haber una vida diferente, no va a haber una vida sobrenatural, no va a haber un cambio, un cambio extraordinario, porque la manera de disfrutar del reino de los cielos en esta tierra, la manera en que las promesas se hacen efectivas, se hacen reales en tu vida, es cuando pasa de la información a la revelación y que la voluntad de Dios se adhiere a tu voluntad y te conviertes en un hacedor. Cuando crees su palabra y se convierte en una revelación para ti, cuando tu fe se adhiere, entonces tu voluntad va hacia la voluntad de Dios, camina en dirección de la voluntad de Dios. Y cuando pones en práctica la palabra de Dios, es cuando entonces puedes ver la provisión, cuando puedes ver la sanidad, cuando puedes ver los resultados, cuando puedes ver el reino de los cielos en esta tierra. Y las demás personas también pueden ver el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cuántas veces no han preguntado, ¿y cómo se hizo para construir esta iglesia? ¿Cómo le hicieron
Le preguntaban al pastor, ¿cómo le hicieron para que esta iglesia, cómo le hicieron para comprar este terreno, cómo lo hicieron para construir esta iglesia? Las personas ven algo sobrenatural y dicen, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Incluso creían que el pastor andaba en negocios ilícitos. Sí, alguna vez él lo contó. ¿Por qué? Porque se refleja la vida sobrenatural. Cuando no solamente escuchas, sino que la crees, la recibes y eres un hacedor de la palabra de Dios. Cuando te mantienes en paz y dices, yo creo, yo confío. Cuando declaras aquello que crees y actúas conforme lo has creído, entonces se empiezan a reflejar los beneficios. Entonces empiezas a ver la vida de Dios fluyendo a través de ti, la vida del reino fluyendo a través de ti y dentro de ti. Practicar la palabra permite que la información que está en tu mente se vuelva revelación en tu espíritu y después salga al exterior. La revelación es cuando entiendes que la palabra es Cristo Jesús. La revelación verdadera es cuando tú entiendes que la palabra no es algo, sino que es alguien. Es Cristo Jesús a través de ti. Es Cristo Jesús viviendo a través de ti, y que tu voluntad es la voluntad de Dios, y no tienes que esforzarte por no hacer lo malo. No tienes que esforzarte por no hacer lo malo. Cuando sabes que la palabra es Cristo Jesús y que la voluntad de Dios es tu voluntad, porque Cristo Jesús vive en ti, está a través de ti, no tienes que esforzarte por no hacer lo malo, ni siquiera te tienes que preocupar por no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tu voluntad es la voluntad de Dios. Sí, porque ahora ya no eres tú viviendo, sino es Cristo a través de ti. Por eso es que ni siquiera te tienes que preocupar, ¿qué no debo de hacer? Muchas personas preguntan, muchas personas se preguntan, ¿hasta dónde, hasta qué punto puedo... no sé, tenía las ideas aquí, pero ya se me fueran. Preguntan, ¿me puedo poner tatuajes o no me puedo poner tatuajes? ¿Alguna vez has escuchado esas preguntas? ¿Hasta dónde me puedo poner mi ropa? ¿Hasta dónde no? ¿Qué tan pegada? ¿Qué tan no? ¿Qué tan puedo hacer esto? ¿O qué tan no? Es decir, quieren un límite para saber hasta dónde llegar, para saber hasta dónde transgredir. Porque si transgreden más allá, entonces sienten que le están fallando a Dios. ¿Sí? Porque creen que si algo de eso, porque van más allá de los límites. Sí, ¿qué tanto me puedo juntar con los no creyentes? ¿Qué tanta música puedo escuchar, sea cristiano o secular? Y viven entre eso, ¿sí? Viven entre, no rebasando los límites. Viven viviendo al límite de lo que puedo hacer. Y eso es una vida que nadie disfruta. Nadie puede disfrutar esa vida. Pero cuando Cristo vive en ti, cuando tienes esa revelación, ni siquiera te tienes que preocupar qué debes de hacer o qué no debes de hacer. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocada en quién es Dios, y Dios vive a través de ti. Así que ni siquiera te tienes que preocupar por lo malo, ni siquiera te tienes que preocupar por qué está mal, qué es lo que no debo de hacer. ¿Por qué? Porque tu espíritu solo está produciendo vida. Tu espíritu te da sabiduría para tomar las decisiones, te da sabiduría, te da revelación de lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, ignorando lo demás. ¿Sí? Así que Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1, 27. Dice así: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la revelación. Cristo está en ustedes. La palabra está en ustedes. Juan 1:1, por favor, Juan 1:1. En la Reina Valera dice: en el principio era el verbo, es decir, la palabra, ¿sí? Y la palabra era con Dios y el verbo era Dios, es decir, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, es decir, Cristo Jesús. La palabra está en ti, la palabra fluye a través de ti. Cristo Jesús es la palabra viviendo a través de ti. La palabra alimenta tu espíritu es el que le da vida a tu alma. Y los dos hacen como un equipo para que
tu cuerpo pueda manifestar eso que hay dentro de ti, para que tu cuerpo pueda sacar a la luz lo que está dentro de ti. Eres las manos de Cristo, eres los pies de Cristo, eres los ojos de Cristo en este mundo, el reino de los cielos fluyendo a través de ti, a través de tu vida. Amén. Josué capítulo 1 verso 8 es un versículo también que quizás esta iglesia lo debería de patentar ya como parte de esta iglesia, ¿no? Josué 1 8 en la Reina Valera dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, la palabra nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche lo pensarás, la imaginarás. Las palabras, si te has dado cuenta, las palabras funcionan con imágenes. Tus palabras funcionan con imágenes. ¿Sí? Si yo te cuento una historia, o podemos leer en la Biblia historias, cuando leemos en la Biblia historias, ¿a poco no te pasa que cuando estamos leyendo alguna historia acerca de la Biblia, cuando alguien aquí te cuenta acerca de una historia personal o de alguien más, tu mente escucha la palabra, pero tu mente está creando imágenes? Tu mente crea imágenes acerca de esa historia y se imagina cómo sería. Así que es importante el poder de la imaginación, es importante lo que ves, que lo veas con tus ojos espirituales, es importante que lo veas con tu mente, que creas que está pasando, que te veas ahí. Sino que de día y de noche meditarás en él, lo pensarás, lo imaginarás, lo masticarás, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y cuando lo hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Tu madurez, nuestra revelación está determinado por qué tanta palabra estás dispuesto a poner en práctica. Nuestra madurez, la revelación que tú tienes, la madurez, tu crecimiento, la vida que fluye dentro de ti, está determinada por qué tanta palabra estás dispuesto a poner en práctica. ¿Sí? Como te decía, realmente hay pocas personas interesadas en ponerla en práctica. O quieren ponerla en práctica desde su posibilidad, desde su manera de pensar, desde su imaginación. Yo creo que Dios quiere hacer esto, por eso hice esto. Yo percibí que Dios quería hacer esto, por eso es que lo hice así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren cultivar el alma, no quieren cuidar ese jardín que está dentro de ti, no quieren hacerlo florecer. ¿Por qué? Porque quizás a veces es muy pesado la oración, las disciplinas espirituales, el tener comunión con Dios, el leer la palabra de Dios. Por eso es que nuestra madurez, nuestro crecimiento está determinado, la revelación está determinado por qué tanta palabra estás dispuesto a poner en práctica en tu vida. ¿Sí? Santiago capítulo 1 verso 22. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. Estoy por terminar. Santiago 1, 22. En la Nueva Versión Internacional dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es muy claro, ¿no? Ahora en el verso 25, ahí mismo, dice, verso 25 del mismo capítulo 1 de Santiago, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. No está hablando de la ley de los mandamientos de Moisés, ¿sí? No está hablando de esa ley, sino está hablando de la ley del Espíritu. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Está hablando de la ley del Espíritu. En la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Está perfecto que tú escuches palabra de Dios. De hecho es muy necesario, es importantísimo escuchar la palabra de Dios, imaginarla, meditarla, pensarla. De día y de noche meditarás en ella para que hagas conforme a lo que está escrito. Es decir, todavía hay que llevarlo, es necesario que esa palabra
que se haga rema en tu corazón, pase a la práctica, se haga. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí en Santiago capítulo 1 dice en la última parte del versículo 25, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirás bendición al practicarla. La revelación, la madurez, el crecimiento, el reino de los cielos en tu vida viene cuando la practicas, al momento de practicarla. No viene al momento de que la escuches, viene cuando la tomas para ti con fe. Tu voluntad se adhiere a la voluntad de Dios y vas hacia ese lugar. Lo haces, lo practicas. Y ahí es cuando se desata el reino que está dentro de ti. Ahí es cuando las personas pueden ver lo que está el reino que está fluyendo dentro de ti. Amén. Así que para poder conocer a la palabra, para poder conocer a Cristo, tienes que hacerlo, tienes que hacer algo con Él, tienes que ser un hacedor, tienen que hacer cosas juntas. La palabra no basta solo con escucharla, sino conocerla por medio de lo que hacen juntos. Sino conocerlo por medio de lo que hacen juntos. La palabra es Cristo y Cristo está dentro de ti. Y cuando Cristo vive en ti, cuando hacen un equipo, algo más importante, algo más valioso, algo mejor que servir a Dios es servir con Dios. ¿Sí? Algo más allá, si hay algo más importante, si hay algo más valioso que servirle a Dios, es servir con Dios. Cuando lo haces con Él, cuando haces equipo con Él, es cuando puedes conocerlo. Tú recuerdas cuando el ángel se le aparece a María. Cuando el ángel se le aparece a María, el ángel le dice que de su vientre nacerá el Mesías, ¿sí? Que de su vientre nacerá el heredero del trono de David y que su reinado será para siempre, ¿no? Lo dice en Lucas capítulo 1. Pero María se pregunta y dice: Señor, ¿cómo pasará esto si no he conocido a varón? Si no he conocido varón. Esto habla si no ha tenido intimidad con varón. ¿Cómo podrá pasar eso si no ha tenido intimidad con varón? Así que el ángel le dice que nacerá del Espíritu, que el Espíritu del Altísimo la cubrirá, ¿sí? De la misma manera, ¿cómo esperas que pase algo en tu vida si no has conocido a Dios? Es decir, si no has tenido intimidad con Dios, si no has hecho nada con Dios, si no has hecho nada con la palabra, si no eres un hacedor, entonces las cosas no pueden suceder. La vida del reino no se puede desatar en tu vida. Amén. Así que el Espíritu te da vida cuando eres un hacedor, cuando pasas de la cuando pasas de la información a la revelación, cuando pasas de la información a la revelación. Amén. Pedro recibió esta revelación de parte de Dios. Y voy a terminar con este versículo, con este pasaje que está en Mateo capítulo 16. Mateo 16, en la Nueva Versión Internacional, del 15 en adelante. Dice, sus discípulos le estaban contando a Jesús: Señor, algunos dicen que eres profeta, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres un buen maestro. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el verso 15. El 16 afirma Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esta es una palabra también para ti. Cuando tienes esa revelación,
de parte de Dios. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está con nosotros. Ahora estás aquí con nosotros, viviendo con nosotros. Tú eres el Cristo. Cuando tienes la revelación de que Cristo, que la palabra está dentro de ti, Él es el que está viviendo en ti, su palabra, entonces puedes desatar en esta tierra y será desatado en el cielo. La vida del reino es desatada en tu vida. Todo lo que ates aquí será atado en el cielo. El reino de los cielos fluyendo a través de ti. Ahora, sobre esta palabra es donde nosotros estamos edificados. La iglesia está edificado sobre esta revelación. No sobre que Pedro, no estamos edificados sobre Pedro, como muchas personas creen, sino por lo que salió, la revelación que habló Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a esta tierra, murió por nuestros pecados en una cruz, se llevó nuestro viejo espíritu y su espíritu ha sido puesto en nosotros. La vida del reino está dentro de ti. La vida del reino fluye en ti. Que venga tu reino a esta tierra y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fue la oración de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Sí? El poder de Dios está en ti, está por medio del Espíritu. Cuando conoces a Dios, cuando pasas de ser información y tienes una revelación, cuando te conviertes en hacedor de la palabra, cuando la pones en práctica, entonces el reino sale. La vida de Dios, la vida del Espíritu sale a través de ti. El Espíritu de gracia es manifestado a otras personas. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte vive en nosotros. Tu Espíritu vive en nosotros, Señor. Tu Espíritu que nos da vida, que nos da fuerza, que nos llena de tu paz, de tu alegría. Gracias, Señor, porque no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Gracias, Señor, porque nuestra alma está siendo salvada. Gracias porque tú estás renovando nuestra alma. Gracias porque tú estás renovando nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nuestra alma se somete a tu voluntad. Gracias porque nuestra alma se conecta con tus pensamientos, con tus palabras. Porque nuestras emociones van más allá de la emoción, sino que son algo más profundo. Son amor, son paz, son alegría, son gozo, son dominio propio, es amabilidad, es gentileza. Gracias, Señor, porque tú nos guiarás a hacer tu voluntad, a ser hacedores de tu palabra. Mientras sigamos alimentando nuestro espíritu, mientras sigamos viviendo por tus palabras, de día y de noche no se apartará nuestra boca de tu palabra. De día y de noche meditaremos en ella, la imaginaremos, la pensaremos, nos veremos haciéndola, nos veremos viviéndola, nos veremos practicándola para poder hacerlo. Gracias, Señor, porque tú eres quien haces prosperar nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú eres que haces que todo nos salga bien. Gracias, Padre, porque estamos sentados a tu diestra en Cristo Jesús. Gracias porque estamos por encima de las dificultades, porque estamos por encima de los problemas. Gracias porque nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo espíritu, un espíritu que clama y que nos dice que somos tus hijos, que somos herederos, que tu reino está en nosotros, que somos tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca. Tu corazón está en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias por ese amor que has derramado en nuestro interior.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Colosenses 1:27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la revelación, la palabra. Cristo está en ustedes. Así como el Espíritu cubrió a María y dio a luz a Jesús, de la misma manera, cuando tú recibes la palabra, das a luz a Cristo Jesús a través de ti. Amén. Recuerda, Cristo Jesús está en ti, vive en ti. La palabra de Dios está dentro de ti. Ese es un estado de la presencia de Dios. Recuerda que la presencia de Dios va contigo. Dios está contigo. Dios te acompaña. Eres justo, eres amado. Hay libertad, hay vida para ti. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque te has hecho responsable de nuestras vidas si creemos en ti. Gracias, Señor, por tu provisión y tu bendición de cada día. En el nombre de Jesús, amén. Y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí disfrutando de su reino, viviendo en su reino. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Gracias por venir, que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.